Esposo y esposa encierran y dejan sin comida al anciano en una jaula de hierro y después de una semana. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Don Esteban había sido un comerciante próspero y muy respetado en su comunidad. Durante muchos años, trabajó sin descanso, levantando su fortuna desde cero. Después del fallecimiento de su esposa, decidió dejar la administración de todos sus bienes en manos de su único hijo, Leonardo, con la esperanza de disfrutar sus últimos años en tranquilidad, rodeado del cariño de sus nietos. Hijo, he dedicado toda mi vida al trabajo. Ahora me toca descansar, dijo con serenidad. Leonardo aceptó el documento de autorización con una sonrisa fingida. A su lado, Lucía, su esposa, le tomó la mano con fuerza, con los ojos llenos de ambición. Ambos fingieron emoción y prometieron cuidar de don Esteban con dedicación. Padre, no se preocupe por nada. Nosotros nos encargaremos de todo, dijo Lucía con una voz dulce, aunque en su mirada se notaba claramente la avaricia. Al principio, don Esteban no percibió ninguna diferencia. Pero pronto, Leonardo empezó a revelar sus verdaderas intenciones. Primero, el dinero que recibía mensualmente para sus gastos empezó a disminuir sin explicación. Don Esteban tenía la costumbre de salir todas las mañanas a tomar café con sus viejos amigos, pero un día, Leonardo le dijo: Padre, si necesita algo, solo dígamelo. No hay necesidad de que ande con dinero en efectivo. Don Esteban frunció el ceño, sospechando algo, pero prefirió no discutir. Aún así, Leonardo continuó restringiendo sus gastos y llegó incluso a despedir a la sirvienta de toda la vida, reemplazándola por otra empleada, Graciela, con el pretexto de reducir costos. Padre, ya no es necesario que tenga una empleada solo para usted. Graciela puede encargarse de toda la casa. Graciela era una mujer madura, seria pero con un corazón compasivo. No tardó en notar el maltrato que sufría don Esteban, aunque nunca se atrevió a enfrentarse directamente a Leonardo o a Lucía. Lucía, por su parte, también dejó de fingir amabilidad. Su comportamiento cambió por completo, y ahora ni siquiera intentaba disimular el desprecio que sentía. Una tarde, mientras don Esteban leía tranquilamente en la sala, Lucía entró visiblemente molesta. ¿Podría dejar de dejar libros tirados por todos lados? Esta casa no es una biblioteca. Don Esteban se quedó inmóvil por unos segundos. Por primera vez, sintió en lo profundo del alma que ya no pertenecía a ese lugar. Era como un extraño dentro de su propio hogar. Leonardo decidió desocupar la amplia habitación de su padre en el segundo piso y trasladarlo a una pequeña habitación en la planta baja, que solía ser un depósito. Padre, solo necesita una cama y un armario. Es mejor que se mude aquí, será más conveniente para todos. La habitación era oscura, húmeda y sin ventanas. Don Esteban sintió como si lo hubieran encerrado en una caja. Pero no dijo nada, solo asintió en silencio. Mateo, su nieto, era el único que aún se preocupaba por él. El niño, de apenas 12 años, buscaba la forma de escabullirse para visitarlo. «Abuelo, ¿estás triste?», preguntó Mateo en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Don Esteban le sonrió débilmente. «No te preocupes, hijo, estoy bien». Pero Mateo no era tonto. Sabía perfectamente lo que sus padres estaban haciendo. Lucía pronto descubrió que Mateo pasaba mucho tiempo con su abuelo. Una noche, lo agarró del brazo y le dijo con severidad: «A partir de ahora, no quiero que te acerques más a él». ¿Entendido? Mateo la miró horrorizado. «¿Pero por qué, mamá? El abuelo no ha hecho nada malo». «Cállate», espetó Lucía. «Ese viejo solo sabe contar historias aburridas. No pierdas tu tiempo con alguien que ya no vale nada. Mejor dedícate a estudiar». Mateo corrió a su habitación con lágrimas en los ojos. No podía entender por qué sus padres eran tan crueles. Una noche, cuando don Esteban le pidió a Leonardo un poco de dinero para comprar medicinas, su hijo respondió fríamente: «Dígame qué medicamento necesita, yo lo compraré. Pero no piense que puede gastar dinero como antes».
Don Esteban se quedó en silencio. Ese ya no era el hijo en el que había confiado. Otro día, cuando estaba sentado en el jardín disfrutando del aire fresco, Lucía pasó junto a él y le dijo con frialdad: «No camine tanto, padre. No vaya a caerse y romperse un hueso. Esta casa no es un hospital». Don Esteban cerró los ojos y tragó su indignación en silencio. El señor Santiago, un viejo amigo de don Esteban, pasó a visitarlo. Pero apenas llegó a la entrada, Leonardo lo detuvo. «Tío Santiago, mi padre no quiere recibir visitas». Santiago frunció el ceño. «¿Por qué? Siempre le ha gustado hablar conmigo. Mi padre ya es viejo, no tiene interés en recordar cosas del pasado». «No lo moleste». Leonardo cerró la puerta de golpe frente a Santiago, sin darle oportunidad de preguntar más. Aquella noche, una tormenta azotaba la casa. Don Esteban salió al patio trasero en busca de un poco de aire fresco. Pero al dar unos pasos, su mirada se fijó en una gran jaula de hierro en un rincón del patio. Su corazón se encogió. Era la vieja jaula donde alguna vez habían tenido un pastor alemán, muchos años atrás. ¿Por qué la habían colocado allí de nuevo? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Leonardo entró en la habitación de su padre, sosteniendo una llave en la mano. «Padre, creo que necesita un lugar propio para reflexionar». «¿A qué te refieres?», preguntó don Esteban con voz pausada, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Lucía soltó una risa burlona. «Lo descubrirás muy pronto». Antes de que don Esteban pudiera reaccionar, dos hombres corpulentos, los nuevos empleados de Leonardo, entraron en la habitación. Lo agarraron con fuerza y lo arrastraron afuera. «Déjenme. ¿Qué están haciendo?». Intentó resistirse, pero su cuerpo ya estaba débil. Leonardo cruzó los brazos, observando la escena sin la menor pizca de compasión. «Has vivido demasiado tiempo, padre. Ya no tienes ningún derecho en esta casa». Los hombres lanzaron a don Esteban dentro de la jaula de hierro. Su cuerpo frágil cayó pesadamente sobre el suelo de madera fría. La puerta se cerró de golpe y el candado hizo un sonido metálico al asegurarla. Lucía se inclinó hacia él y susurró con desprecio: «Quédate aquí y reflexiona sobre todas las estupideces que has hecho». Luego, se alejaron, dejándolo solo bajo la lluvia helada. Don Esteban se estremecía, incapaz de creer que su propio hijo le estuviera haciendo esto. Pero esto era solo el comienzo del infierno. La tormenta rugía con furia. La lluvia empapaba su cuerpo delgado, su ropa pegada a su piel arrugada. Se acurrucó, tratando de conservar un poco de calor, pero el viento gélido se filtraba por los barrotes de la jaula. ¿Esta era la recompensa por toda una vida de trabajo y sacrificio por su familia? Las lágrimas rodaron por su rostro envejecido. Durante mucho tiempo, había querido creer que, sin importar cuánto cambiara Leonardo, seguía siendo su hijo. Pero en ese momento, comprendió que se había equivocado. Dentro de la mansión iluminada, Leonardo y Lucía reían mientras disfrutaban de una cena, como si nada hubiera sucedido. Cuando el sol apareció en el horizonte, don Esteban ya no tenía fuerzas ni para temblar. La lluvia de la noche anterior había drenado el último rastro de calor de su cuerpo. Su mente estaba nublada por el hambre y el frío. La puerta del patio trasero se abrió. Graciela se acercó sigilosamente con una pequeña bandeja en las manos. Miró alrededor con cautela antes de deslizar la comida por un hueco en la jaula. «Don Esteban, coma, por favor. No puede dejarse morir de hambre». Él levantó la mirada. Sus ojos, opacos por la edad, reflejaban tanto gratitud como desesperanza. Con manos temblorosas, tomó el pedazo de pan duro y la botella de agua fría. «Gracias, Graciela». Su voz era apenas un susurro. Graciela mordió su labio, con los ojos enrojecidos. «No puedo hacer más, pero intentaré ayudarlo». Desde el balcón, Lucía observaba la escena con los brazos cruzados. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. «Graciela, ¿quién le dio permiso de darle comida a ese viejo?». La mujer se giró sobresaltada y bajó la cabeza de inmediato. «Señora,
Solo pensé que él lo necesitaba. Cállese, no olvide quién le paga. Si vuelve a ayudar a ese viejo, se quedará sin trabajo de inmediato. Graciela apretó los labios, incapaz de responder. Miró a don Esteban por última vez antes de retroceder y entrar en la casa. Lucía bajó los escalones y observó al anciano mientras masticaba lentamente un pedazo de pan duro. Esbozó una sonrisa burlona. ¿Crees que nos daremos lástima y te dejaremos salir? No sueñes. Don Esteban no respondió, solo siguió tragando pequeños sorbos de agua, como si intentara aferrarse a la última chispa de energía que le quedaba. Pasaron 3 días. Don Esteban solo recibió un poco de pan seco y agua fría. Por las noches, el viento helado lo atravesaba hasta los huesos, impidiéndole dormir. Su cuerpo se debilitaba cada vez más, pero en su mirada aún brillaba un último destello de orgullo. Los vecinos comenzaron a murmurar. El señor Santiago, su viejo amigo, pasó por la mansión y notó algo extraño. Una mañana, se detuvo frente al portón y llamó con voz firme. Leonardo, quiero ver a don Esteban. Leonardo salió, sosteniendo una taza de café, con una sonrisa sarcástica en los labios. Tío Santiago, mi padre ya está viejo, no quiere ver a nadie. No lo moleste. Santiago frunció el ceño. Pero escuché que no ha salido en días. ¿Dónde está? Lucía apareció en la puerta, cruzándose de brazos con una sonrisa despectiva. Solo está descansando, no se preocupe tanto. A pesar de las excusas de Leonardo y Lucía, Santiago sintió que algo no estaba bien. Esa noche, Mateo esperó a que todo estuviera en silencio y se escabulló fuera de su habitación. Con sumo cuidado, abrió la puerta trasera y miró a su alrededor antes de correr hacia la jaula de hierro. Abuelo. Don Esteban abrió los ojos con dificultad y miró a su nieto con una expresión débil. Mateo, no deberías estar aquí. No puedo permitir que sufra así, susurró el niño, temblando de indignación mientras las lágrimas rodaban por su rostro. No es justo lo que te están haciendo. Don Esteban forzó una sonrisa. No te preocupes, hijo. Estoy bien. Mateo negó con la cabeza y sacó un pequeño pan de su bolsillo. Lo tomé de la cocina. Cómetelo. Los ojos de don Esteban se humedecieron. Con manos temblorosas, extendió el brazo para recibir el pan, pero en ese instante, una voz helada retumbó en la oscuridad. Mateo. El niño se quedó petrificado y se giró. Lucía estaba allí, con el rostro torcido por la furia. ¿Qué crees que estás haciendo? Mateo dio un paso atrás, pero aún así, se interpuso entre su abuelo y su madre. Solo quiero ayudarlo. Bofetada. Lucía le cruzó el rostro con un golpe violento que lo derribó al suelo. Te dije que no te acercaras a ese viejo. ¿No lo entiendes? Leonardo salió de la casa y sacudió la cabeza con decepción. Eres un tonto, Mateo. Si lo haces otra vez, no me culpes por castigarte aún más. Mateo se cubrió la mejilla, con los ojos llenos de lágrimas. Miró a su abuelo a través de los barrotes de la jaula, y luego, en silencio, corrió de regreso a la casa. Don Esteban apretó los puños con rabia, su cuerpo temblando de impotencia. Leonardo, ya no eres mi hijo. Leonardo se rió. Padre, no crea que tiene derecho a decir eso. Tomó de la mano a Lucía y juntos entraron a la mansión, dejando a don Esteban solo en la fría oscuridad. Mateo fue encerrado en su habitación, sin derecho a salir de noche. Graciela fue vigilada de cerca. Nadie podía ayudar a don Esteban. Las noches se hicieron insoportables. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para resistir el frío. Su respiración se volvió cada vez más débil. Una mañana, Leonardo salió al patio y frunció el ceño al ver a su padre inmóvil dentro de la jaula. Padre, no finjas que estás muerto, porque nadie te va a compadecer. Pero don Esteban no respondió. Su cuerpo temblaba levemente y sus labios estaban morados. Lucía se cruzó de brazos. ¿Está por irse ya? Leonardo soltó una carcajada y abrió la puerta de la jaula. Con un gesto de desprecio, empujó el cuerpo del anciano con el pie.
Don Esteban entreabrió sus ojos nublados, su voz apenas un susurro débil. Leonardo, alguna vez pensé que eras mi mayor orgullo. Leonardo se inclinó y le susurró al oído. Pero estabas equivocado. Lucía soltó una carcajada. Veamos cuánto tiempo más puede resistir. Cerraron la jaula con llave y regresaron a la casa, dejando al anciano a merced del frío invernal. Cada mañana, cuando el sol se alzaba, sus rayos se filtraban por los barrotes de la jaula de hierro, pero no traían calor para don Esteban. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu aún no se quebraba. Durante días, solo le habían dado migajas de pan seco y agua fría. El invierno mordía su piel, debilitándolo con rapidez. Las noches eran una tortura de temblores incontrolables y fiebre persistente, oscilando entre la vigilia y el delirio. Leonardo y Lucía continuaban con su vida de lujos, sin preocuparse en lo más mínimo por el anciano que se marchitaba en la jaula. Pero don Esteban no solo estaba muriendo de hambre y frío. Lo que más lo consumía era la despiadada traición de su propio hijo, a quien había amado por encima de todo. Esa mañana, don Esteban ya no tenía fuerzas para levantarse. Solo podía permanecer acostado, mirando el cielo grisáceo con ojos vidriosos. Graciela, de pie en la cocina, echó un vistazo furtivo hacia el patio trasero. Su corazón se estrujó al ver el estado del anciano. No podía soportarlo más. Apresuradamente, sirvió un tazón de sopa caliente y, sin dudarlo, salió corriendo hacia la jaula. Se arrodilló junto a los barrotes, su voz temblorosa de preocupación. Don Esteban, tiene que comer algo. No va a resistir mucho más. El anciano abrió los ojos con dificultad, pero estaba demasiado débil para sostener el tazón. Graciela apretó los labios y, con delicadeza, tomó una cuchara y comenzó a darle pequeños sorbos. No, no dejes que te descubran, susurró don Esteban con voz entrecortada. No me importa, si no come, se va a morir. Pero en ese momento, una voz helada resonó detrás de ella. Graciela. El cuerpo de la mujer se tensó. Lentamente, se giró y vio a Lucía de pie con los brazos cruzados, sus ojos fríos como el hielo. ¿Qué te dije? Graciela dejó el tazón con nerviosismo, balbuceando. Señora, solo quería. Bofetada. Un golpe violento la lanzó al suelo. Estúpida, gruñó Lucía con furia, su mirada chispeando odio. ¿De verdad crees que puedes hacer algo sin que lo sepamos? Leonardo salió de la casa y observó la escena con indiferencia. Se acercó, tomó el tazón de sopa y, con una sonrisa cruel, lo arrojó al suelo, derramando todo su contenido sobre la tierra fría. Padre, no necesitas comida. Solo necesitas quedarte ahí y reflexionar sobre tus errores. Graciela, con lágrimas en los ojos, se levantó con dificultad. Quiso decir algo, pero la mirada afilada de Lucía la paralizó. Bajó la cabeza y regresó al interior de la casa en silencio. Don Esteban cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su rostro arrugado y cayó sobre la tierra helada. Mientras tanto, en su habitación, Mateo mordía su labio con rabia contenida, sus ojos enrojecidos de impotencia. Ya no podía soportarlo más. Aunque le prohibieron acercarse a su abuelo, aunque lo golpearon, Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Esa noche, cuando la casa entera dormía, abrió con cuidado la puerta de su habitación y bajó sigilosamente hasta la cocina. Tomó un poco de pan y se dirigió al patio trasero con pasos cautelosos. Pero cuando se acercaba a la jaula, una mano fuerte lo atrapó de repente. ¡Maldito mocoso! Leonardo lo sujetó con fuerza por el brazo y lo arrastró hacia el interior de la casa. Mateo se retorció, luchando por soltarse. Suéltame, papá, estás matando al abuelo. Cállate. Leonardo lo empujó al suelo con violencia. Lucía apareció con un cinturón de cuero en la mano, su mirada gélida. Parece que no aprendes. Mateo tembló, pero no se echó atrás. El abuelo no merece esto. Bofetada. El cinturón se estrelló contra su brazo, dejando una marca roja ardiente.
Mateo mordió su labio hasta hacerlo sangrar, pero no lloró. Solo miró a sus padres con una furia ardiente en sus ojos. Lucía apretó los dientes y siseó. La próxima vez que desobedezcas, te romperé las piernas. Mateo no dijo nada, solo bajó la cabeza, pero dentro de él, un fuego de odio ardía con más fuerza que nunca. Esa noche, don Esteban vio cómo golpeaban a Mateo, pero no pudo hacer nada. Sus manos débiles se apretaron con impotencia, su cuerpo temblaba de rabia contenida. Sabía que, si nadie lo ayudaba, moriría allí. A la mañana siguiente, Leonardo salió al patio y se cruzó de brazos mientras miraba a su padre en la jaula. «Padre, ¿ya lo ha entendido? Nadie puede ayudarlo». Don Esteban abrió los ojos, pero su mirada había cambiado. Ya no había desesperación ni súplicas. Leonardo sonrió con burla. «Me odias, ¿verdad? Pero ya no puedes hacer nada». Lucía, a su lado, rió con desprecio. «No va a durar mucho más. Solo tenemos que esperar». Leonardo golpeó la jaula con la palma de la mano y luego se alejó. Don Esteban los vio alejarse, con un amargo sabor en el alma. Los vecinos sabían lo que estaba ocurriendo. Habían escuchado los gemidos del anciano en la noche. Habían visto a Mateo caminando con moretones en la cara. Pero nadie se atrevía a hacer nada. Leonardo tenía poder. Su familia controlaba negocios en la ciudad. ¿Quién se atrevería a desafiarlo? El único que intentó enfrentarlo fue el señor Santiago, pero Leonardo lo amenazó. ¿Quiere meterse en problemas? Tenga cuidado, podría perder su tienda. Santiago guardó silencio, pero por dentro ardía de ira. Esa noche, el frío era más cruel que nunca. Don Esteban yacía acurrucado, su cuerpo encogido por el hielo que le mordía los huesos. Su respiración era pesada. En la oscuridad, escuchó pasos. Una voz suave lo llamó. «Abuelo, Mateo». Don Esteban intentó abrir los ojos, pero ya no tenía fuerzas para responder. Mateo metió su pequeña mano entre los barrotes y sujetó la de su abuelo. Estaba helada. «Abuelo, te lo prometo. No dejaré que esto siga así». Pero don Esteban ya no podía escuchar. Su respiración se debilitaba cada vez más. Mateo entró en pánico. «Abuelo, no te duermas. Tienes que aguantar». Pero don Esteban solo le dedicó una última y débil sonrisa antes de cerrar los ojos. Mateo mordió su labio hasta hacerlo sangrar. No, esto no podía continuar. Don Esteban ya no sentía el tiempo pasar. El frío se había metido en su carne, el hambre lo devoraba lentamente. Cada vez que intentaba moverse, sus huesos crujían de dolor, como si fueran a romperse. Pero lo que más le dolía no era su cuerpo. Era la mirada de Mateo, llena de miedo, cada vez que lo veía en la jaula. Mateo ya no era el niño alegre de antes. Ahora, en sus ojos solo había tristeza y rabia. «Abuelo, lo siento». Eso le había susurrado la noche anterior, antes de que Lucía lo arrastrara de vuelta a su habitación y cerrara la puerta con llave. Leonardo ya no se molestaba en mirar a su padre. Su único interés era su negocio, y ahora que el anciano no era más que una sombra de lo que fue, ni siquiera se preocupaba por la jaula cuando pasaba por el patio. Lucía, en cambio, sí lo hacía. Parecía disfrutar viendo cómo se debilitaba poco a poco. Cada día, salía al patio con los brazos cruzados, mirándolo con la impaciencia de quien espera que un animal muera. «¿Y bien, viejo, cómo te sientes hoy?» Don Esteban no respondió. Ya no tenía fuerzas para reaccionar. Lucía sonrió con burla y se inclinó hacia él. «Apuesto a que te arrepientes, ¿verdad? De haberle dejado todo a Leonardo». Don Esteban abrió los ojos débilmente, su voz apenas un susurro. «Tú, también recibirás tu castigo». Lucía soltó una carcajada. «¿Castigo? No me hagas reír. ¿Quién te ayudará? ¿El viejo Santiago? ¿O esos vecinos cobardes?» Se puso de pie y le hizo una señal a su nuevo sirviente, un hombre corpulento llamado Ramón. «Limpia esta jaula. No quiero que el patio trasero se vea tan sucio». Ramón se acercó, tomó un balde de agua helada y lo arrojó sin piedad sobre don Esteban.
El frío penetrante hizo que el anciano temblara violentamente, como si cada célula de su cuerpo se contrajera por el impacto. Lucía, divertida, rió con satisfacción antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, Mateo miró los moretones en su brazo, las marcas de la última golpiza. Pero esta vez, ya no sentía miedo. Recordó las palabras de su abuelo. Mateo, si puedes hacer lo correcto, nunca dudes. No podía esperar más. Si no hacía algo, su abuelo moriría. Con cuidado, abrió la puerta de su habitación y se deslizó por el pasillo. La casa estaba en penumbra, con solo la luz del salón iluminando tenuemente el pasillo. Desde allí, se escuchaban las risas de Leonardo y Lucía mientras bebían vino. Mateo respiró hondo y se coló en el despacho de su padre. Sobre el escritorio, vio la llave de la jaula. Extendió la mano para tomarla, pero una voz gélida sonó a sus espaldas. ¿Qué estás haciendo aquí? Mateo se giró bruscamente. Era Leonardo. El hombre se acercó, sus ojos afilados como cuchillas. ¿Intentabas robar la llave? Mateo retrocedió, pero Leonardo fue más rápido. Lo agarró del cuello de la camisa y lo sacudió con fuerza. Papá, suéltame, gritó Mateo, tratando de zafarse. Bofetada. El golpe resonó en la habitación. Lucía salió de la sala y se cruzó de brazos, observando la escena con una sonrisa burlona. Otra vez desobedeciendo. ¡Qué fastidio! Mateo se llevó la mano a la mejilla ardiente, pero sus ojos seguían reflejando desafío. No puedes hacerle esto al abuelo. Él no merece estar encerrado ahí. Leonardo apretó los dientes, lo levantó en el aire y lo arrojó con fuerza al suelo. Maldito mocoso, no tienes derecho a decirme qué hacer. Lucía sonrió con desdén y se inclinó hacia Mateo. Eres solo un niño, Mateo. ¿Qué puedes hacer? Mateo apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Pero esta vez, no se rendiría. A la mañana siguiente, el frío era más intenso de lo normal. Graciela miró hacia el patio trasero y su corazón se encogió al ver a don Esteban inmóvil dentro de la jaula. Horrorizada, corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Don Esteban, ¿está bien? No hubo respuesta. Con las manos temblorosas, tocó su frente. Helado como el hielo. No, no puede ser. Se giró y gritó con desesperación. Leonardo, su padre está muriendo. Pero Leonardo ni siquiera volteó a verla. Si muere, mejor. Lucía asintió con indiferencia. Era cuestión de tiempo. Graciela los miró con horror. Ustedes ya no tienen alma. Leonardo cruzó los brazos y sonrió con frialdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Anda, inténtalo. Luego verás las consecuencias. Graciela se quedó inmóvil. Sabía que no podía hacer nada. Pero Mateo sí. Volvió a la casa, buscando a Mateo en silencio. Cuando lo vio sentado en un rincón de la habitación, con el rostro aún hinchado por la golpiza del día anterior, bajó la voz y susurró. Mateo, eres nuestra única esperanza. Mateo levantó la mirada, con los ojos llenos de furia. Ya sabía lo que tenía que hacer. Antes de que oscureciera, Mateo salió a escondidas y se arrodilló junto a la jaula de hierro. Abuelo, no permitiré que sigan haciendo esto. Don Esteban abrió los ojos y miró a su nieto con una mirada débil. Una leve sonrisa cansada apareció en su rostro. Mateo, no hagas nada imprudente. Mateo apretó con fuerza la mano de su abuelo a través de los barrotes. Te lo prometo, te salvaré. Un viento frío sopló, agitando el cabello blanco de don Esteban. Pero esta vez, ya no sintió el frío, porque sabía que Mateo no lo abandonaría. Y él era su última esperanza. Don Esteban ya no sentía el viento helado cortándole la piel. Su cuerpo estaba entumecido, su respiración cada vez más débil, sus ojos cerrados, como si solo necesitara una ráfaga de viento más fuerte para hundirse en un sueño del que nunca despertaría. Pero en el fondo, sabía que no podía rendirse aún. No cuando Mateo seguía luchando por él. No cuando su único nieto aún no se había rendido. Después de ser descubierto intentando tomar las llaves para liberar a su abuelo,
Mateo fue vigilado más de cerca que nunca por Leonardo y Lucía. Lucía incluso ordenó a Ramón, su fiel sirviente, que cerrara con llave la puerta de la habitación del niño por las noches para evitar que escapara. Cada día, lo obligaban a quedarse en su cuarto, sin permitirle acercarse a su abuelo. Pero Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Cada vez que miraba por la ventana y veía a don Esteban encogido dentro de la jaula en el patio, sentía un fuego arder dentro de él. Sabía que si no hacía algo pronto, su abuelo moriría. Los vecinos ya no eran indiferentes. Al principio, temían a Leonardo, temían su poder y su dinero. Pero los gemidos en la noche, los rumores que se extendían cada vez más, los hacían incapaces de seguir cerrando los ojos ante lo que estaba ocurriendo. La señora Consuelo, una mujer mayor que vivía al lado de la casa de Leonardo, le preguntó en voz baja a Graciela. Escuché gemidos por la noche. ¿Qué está pasando? Graciela miró a su alrededor, temerosa de ser descubierta. Pero luego, decidió hablar en voz baja. Don Esteban, lo están torturando. Consuelo respiró hondo, sus manos temblaban. Dios santo, tenemos que llamar a la policía. No pueden hacerle esto, exclamó el señor Gabriel, otro vecino. Pero entonces, otra voz resonó, llena de miedo. ¿Creen que la policía hará algo? Leonardo tiene contactos. Si denunciamos esto, ¿creen que alguien se atreverá a enfrentarlo? El silencio se apoderó del grupo. Nadie se atrevía a desafiar a Leonardo. 2 días después, la condición de don Esteban era peor que nunca. Esa mañana, cuando Lucía y Leonardo salieron al patio, vieron al anciano inmóvil, su cuerpo delgado y débil, su respiración tan tenue que apenas se percibía. Lucía cruzó los brazos y se encogió de hombros. Parece que hoy será su último día. Leonardo lo miró y dijo con indiferencia. Bien, cuanto antes, mejor. Dicho esto, se marcharon. Pero Mateo lo había visto todo. El niño estaba detrás de la ventana de cristal, con los puños apretados. Tengo que hacer algo ahora mismo. Después de ver el estado crítico de su abuelo, Mateo supo que no podía esperar más. Esa noche, cuando Leonardo y Lucía dormían profundamente, el niño salió sigilosamente por la ventana de su habitación. Corrió a través del estrecho camino que conducía a la casa del señor Santiago. Mateo golpeó la puerta con fuerza y, de inmediato, Santiago la abrió. Al ver el rostro angustiado del niño y sus ojos llenos de lágrimas, frunció el ceño. Mateo, ¿qué haces aquí a esta hora? Señor Santiago, por favor ayude a mi abuelo. Si no hacemos algo, morirá. Santiago respiró hondo, con la mirada llena de preocupación. Lo sé desde hace tiempo, Mateo, pero no puedo hacer nada. Leonardo tiene demasiados contactos. No, tenemos que hacer algo, si no, no sobrevivirá esta noche. Mateo agarró con fuerza la mano de Santiago, con los ojos llenos de determinación. El anciano lo miró, luego dirigió su vista hacia la mansión de Leonardo. Después de un largo silencio, asintió. Tienes razón, no podemos permitir que esto continúe. Mateo buscó a alguien más, pero Santiago no era suficiente. Después de salir de su casa, Mateo corrió hacia la casa del señor Gabriel, un hombre de mediana edad que había sido amigo de su abuelo Esteban. Golpeó la puerta con fuerza, respirando con dificultad. Señor Gabriel, por favor, ayúdeme. Mi abuelo está a punto de morir. Gabriel quedó atónito. ¿Qué está pasando? Leonardo y Lucía, lo están matando. Lo tienen encerrado afuera, sin comida ni agua. Gabriel se quedó pensativo y luego suspiró. Sé que Leonardo es cruel, pero si nos enfrentamos a él, ¿quién nos protegerá? Mateo negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mi abuelo no tiene más tiempo. Si no me ayuda, no habrá otra oportunidad. Al ver el rostro desesperado del niño, Gabriel sintió que su corazón se oprimía. Finalmente, asintió. Está bien, actuaremos. Mateo, Santiago y Gabriel se reunieron en la sala para hacer un plan. No podemos llamar a la policía local. No harán nada, dijo Santiago.
Entonces, tenemos que encontrar a alguien que pueda presionarlos. Alguien con suficiente poder para obligarlos a actuar, propuso Gabriel. Mateo pensó por un momento y, de repente, sus ojos brillaron. El señor Vargas. Santiago y Gabriel se miraron. ¿Te refieres al alcalde Vargas? Mateo asintió con firmeza. Es el único que puede obligar a la policía a actuar. Si le damos pruebas, no podrá ignorarlo. Santiago reflexionó un momento y luego preguntó. ¿Tienes pruebas, Mateo? Mateo apretó los puños. Las conseguiré. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que grabarlo todo. Mateo necesitaba demostrarle a todo el pueblo los crímenes de Leonardo y Lucía. Necesitaba obtener una prueba irrefutable. Y para lograrlo, tenía que regresar a esa casa infernal una vez más. Mateo apretó los puños, sintiendo el sudor en sus palmas. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no actuaba de inmediato, su abuelo no sobreviviría la noche. Tenía que volver a casa. Tenía que conseguir la evidencia. Afuera, el señor Santiago y el señor Gabriel lo miraban con preocupación. Mateo, ¿estás seguro?, preguntó Santiago. El niño asintió con determinación. No puedo esperar más. Gabriel suspiró. Ten cuidado, Mateo. Si te descubren, Leonardo no te dejará en paz. Mateo inhaló profundamente y salió corriendo de regreso a casa. Cuando llegó a la mansión, no entró por la puerta principal, sino que rodeó la propiedad y trepó la valla para acceder al jardín. Miró a su alrededor. No había nadie. Con pasos silenciosos, se deslizó hacia adentro. El ambiente dentro de la casa era escalofriante. Leonardo y Lucía ya estaban en su habitación, y las luces del pasillo apenas iluminaban la oscuridad. Mateo se apresuró hacia la oficina de Leonardo. La puerta estaba cerrada con llave, pero sabía que su padre solía dejar una llave de repuesto en la estantería. Solo tenía que encontrarla. Alargó la mano, revolviendo con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Cualquier ruido, por más pequeño que fuera, podría despertar a Leonardo. Clic. La llave. Mateo la tomó con rapidez, la insertó en la cerradura y giró con cuidado hasta que la puerta se abrió. Dentro, la tenue luz de la ventana iluminaba el escritorio cubierto de papeles. Pero a Mateo no le importaban los documentos. Buscaba algo más importante, el viejo teléfono de su padre. Mateo recordaba que Leonardo tenía la costumbre de grabar videos de sí mismo dando órdenes a sus empleados. Si tenía suerte, tal vez sin querer había registrado cómo maltrataba a su abuelo. Revolvió los cajones con manos temblorosas, su respiración agitada. Y entonces, sus ojos se iluminaron. El teléfono estaba justo debajo de una pila de documentos. Mateo lo tomó con manos temblorosas y lo desbloqueó usando el código que una vez vio a Leonardo ingresar. Se apresuró a revisar la galería de videos. Allí estaba. Reprodujo un video antiguo. Leonardo estaba en el patio trasero, mirando a su abuelo, que temblaba dentro de la jaula de hierro. Este viejo morirá pronto. No tiene sentido perder más tiempo. Leonardo sonreía con frialdad. Lucía, de pie a su lado, se encogía de hombros. Entonces, dejémoslo morir poco a poco. Cuanto antes, mejor. Mateo apretó los dientes con fuerza. Ese video era la prueba irrefutable. Pero en ese momento, clic, la puerta detrás de él se abrió. Leonardo estaba allí, sus ojos oscuros se clavaron en él al ver que sostenía su teléfono. ¿Qué demonios haces en mi oficina? Su voz era baja y amenazante. Mateo se sobresaltó, pero intentó mantener la calma. Escondió el teléfono detrás de su espalda y dio un paso atrás. Papá, solo estaba buscando algo. Leonardo avanzó, con la mirada afilada como una navaja. ¿Crees que soy estúpido? De un tirón, agarró a Mateo y le arrebató el teléfono. Cuando vio el video que estaba en pantalla, su expresión se ensombreció. ¿Te atreviste a husmear entre mis cosas? Mateo no respondió, miró directamente a los ojos de su padre, sin un rastro de miedo. Eres un monstruo. PLAF.
La bofetada le golpeó la cara con tanta fuerza que Mateo cayó al suelo. Su mejilla ardía, pero no emitió ni un solo quejido. Desde el piso de arriba, Lucía bajó las escaleras frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando? Leonardo levantó su teléfono. Este mocoso estaba revisando mis cosas. Está tramando algo. Lucía se acercó, observando a Mateo con una mirada fría. Ya no es un niño bueno. Leonardo apretó con fuerza el teléfono y lo arrojó con furia al suelo. ¡Crack! La pantalla se hizo añicos. Mateo fulminó a su padre con la mirada. Sabía que ese video había sido destruido. Pero no estaba asustado, porque tenía otro plan. Leonardo lo agarró del brazo y lo arrastró fuera al patio. ¿Te gusta ayudar a ese viejo? Bien, puedes dormir aquí con él. Lo empujó con violencia dentro de una jaula junto a su abuelo. ¡Clic! El candado se cerró de golpe. Mateo cayó de rodillas, raspándose, pero no le importó. Se giró hacia su abuelo, que respiraba con dificultad. Abuelo, soy yo. El señor Esteban abrió los ojos y, con esfuerzo, tomó la mano de su nieto. Mateo le apretó la mano con fuerza, mirando a Leonardo y Lucía con puro odio. Lucía se rió. Este niño es un idiota. Leonardo cruzó los brazos y sonrió con burla. Déjalo ahí, ya entenderá. Luego, ambos se dieron la vuelta y regresaron a la casa. Mateo respiró hondo. Sabía que estaba atrapado, pero no tenía miedo, porque antes de salir de la oficina de Leonardo, había logrado hacer algo importante. Había enviado el video. El aire era gélido, pero dentro de Mateo ardía una chispa de esperanza. Abrazó a su abuelo con fuerza y susurró. Abuelo, le envié el video a tu amigo. No tendremos que soportar esto por mucho tiempo. El señor Esteban apretó ligeramente la mano de su nieto, como si le dijera que confiaba en él. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza. Pero esta vez, Mateo ya no sentía frío. Sabía que solo tenía que esperar un poco más. La justicia estaba en camino. El viento helado le golpeaba la cara, pero Mateo ya no lo sentía. Apretó con fuerza la mano de su abuelo, la única fuente de calor en esa noche oscura. Abuelo, no estaremos aquí por mucho tiempo, susurró, su mirada firme clavada en la mansión iluminada. El señor Esteban apenas pudo apretar su mano en un gesto débil. Su respiración se hacía cada vez más pesada. Mateo se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. No podía permitir que su abuelo muriera ahí. No podía. Dentro de la mansión, Leonardo se acomodó en el sofá y bebió un sorbo de vino con tranquilidad. Lucía, con los brazos cruzados, miró por la ventana hacia el patio trasero. ¿Cuánto tiempo piensas dejarlo ahí? Leonardo se encogió de hombros. Lo que sea necesario. Cuando se dé cuenta de que no sirve para nada, aprenderá a callarse. Lucía sonrió con desdén. Entonces, será mejor dejarlo hasta la mañana. Ambos se rieron, como si lo que acababan de hacer no fuera más que un simple juego. No sabían que esta vez habían cometido un grave error. A pesar de estar encerrado en la jaula, Mateo no se desesperó. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarlo a salir. Pero la jaula era demasiado resistente y el candado imposible de abrir con las manos desnudas. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Debe haber alguna manera. De repente, lo recordó. El teléfono. Cuando Leonardo arrojó su teléfono al suelo, la pantalla se rompió, pero quizás aún funcionaba. Y antes de ser atrapado, Mateo había logrado enviar el video. Ahora, solo tenía que esperar un poco más. Se giró hacia su abuelo y le susurró con suavidad. Abuelo, aguanta un poco más. El señor Esteban ya no tenía fuerzas para responder. Pero sus ojos seguían abiertos, mirándolo con el poco brillo que aún le quedaba. Al mismo tiempo, en el otro extremo del pueblo, en la sala de estar de una casa modesta, Santiago y Gabriel conversaban cuando el teléfono en la mesa vibró. Santiago lo tomó rápidamente y abrió el mensaje. Al ver el video que Mateo había enviado, contuvo la respiración.
Dios mío, susurró Gabriel, su rostro palideciendo. No podían perder ni un segundo más. Santiago tomó su teléfono y marcó un número. Tenemos que actuar de inmediato. A la mañana siguiente, mientras Leonardo y Lucía aún dormían, una patrulla de policía se detuvo frente a la mansión. Un oficial bajó del auto y golpeó con fuerza la puerta principal. Toc, toc, toc. Leonardo frunció el ceño, apartó las cortinas y miró hacia afuera. No esperaba la visita de la policía. Lucía bajó las escaleras, susurrando con preocupación. ¿Policía? ¿Por qué están aquí? Leonardo inhaló profundamente, tratando de mantener la compostura. Abrió la puerta con expresión de sorpresa fingida. Oficial, ¿en qué puedo ayudarle? El agente, llamado Roberto, lo miró fijamente. Recibimos una denuncia sobre un caso de maltrato a un anciano en esta propiedad. Leonardo soltó una risa sarcástica. ¿Maltrato? ¿Está bromeando? ¿Quién inventó semejante tontería? Pero Roberto no se dejó engañar. Tenemos pruebas. Y vamos a investigar. Leonardo apretó los puños con disimulo, pero mantuvo la sonrisa. De acuerdo, pueden pasar. En el patio trasero, Mateo escuchó pasos y voces. Levantó la cabeza rápidamente y, al ver los uniformes de los policías, sus ojos brillaron con esperanza. Abuelo, nos van a rescatar. El señor Esteban se movió apenas, demasiado débil para reaccionar. Los ojos de Roberto se abrieron con asombro al ver la escena frente a él, un anciano frágil y exhausto dentro de una jaula de metal, junto a un niño delgado con el rostro lleno de moretones. Otro oficial exclamó con furia. ¡Santo cielo! ¿Realmente encerraron a un anciano en una jaula? De inmediato, un policía rompió el candado. Un paramédico corrió a examinar al señor Esteban. Está en estado de agotamiento extremo. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. Mateo se volvió hacia los policías con lágrimas en los ojos. Por favor, arresten a esos dos. Han maltratado a mi abuelo. Roberto cerró los puños con rabia. No te preocupes, niño. Se hará justicia. En el interior de la mansión, Leonardo y Lucía, al notar el alboroto afuera, corrieron al patio. Lucía, aterrorizada, gritó. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué está aquí la policía? Roberto se giró para enfrentarlos, su mirada llena de desprecio. Recibimos pruebas de que ustedes dos han maltratado a su propio padre. Leonardo intentó sonreír con nerviosismo. Debe haber un malentendido. Esto es solo una confusión. Roberto levantó el teléfono y reprodujo el video que Mateo había enviado. Ese viejo morirá pronto. No vale la pena perder el tiempo con él. Leonardo se quedó paralizado. Lucía se puso pálida como un fantasma. Roberto esbozó una sonrisa burlona. ¿Todavía tienes algo que decir? Dos oficiales avanzaron y le torcieron los brazos a Leonardo y Lucía, esposándolos con firmeza. Leonardo se retorció, luchando por liberarse. No, esta es mi casa. No pueden hacerme esto. Lucía gritó desesperada. Somos inocentes. Alguien, por favor, ayúdennos. Pero nadie respondió. Los vecinos se habían reunido frente a la mansión, observándolos con ojos llenos de furia. Nadie tenía la intención de ayudar a esos dos monstruos. Cuando Leonardo y Lucía fueron escoltados fuera de la propiedad, Mateo corrió de regreso con su abuelo. Se arrodilló y tomó su mano con fuerza, su voz temblando por la emoción. Abuelo, nos han salvado. Todo estará bien. El señor Esteban esbozó una débil sonrisa. Por primera vez en meses, sintió alivio. El niño lo había logrado. Mateo lo había salvado. La justicia, al fin, había llegado. El sol comenzó a asomarse sobre los tejados, disipando la fría oscuridad que había envuelto al pueblo. Pero para el señor Esteban, la noche de tormento terminó en el momento en que la policía rompió la jaula y lo liberó del infierno creado por su propio hijo. Lo acostaron en una camilla y lo cubrieron con una manta gruesa, pero su cuerpo anciano temblaba de debilidad. Un médico revisó su pulso, su rostro lleno de preocupación.
Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. Está sufriendo de desnutrición severa. Mateo corrió junto a la camilla, agarrando la mano de su abuelo con todas sus fuerzas. Abuelo, estoy aquí, no me dejes, por favor. El señor Esteban abrió los ojos con dificultad y apretó con suavidad la mano de su nieto. Mateo, lo lograste. Aunque estaba exhausto, en su mirada brillaba el orgullo. Su pequeño nieto había vencido al monstruo que él nunca pudo derrotar. Mientras la ambulancia se alejaba, 2 patrullas seguían estacionadas frente a la mansión de Leonardo. Él y Lucía estaban esposados, de pie en medio del patio bajo la mirada de desprecio de los vecinos. La señora Consuelo, la mujer más anciana del pueblo, avanzó con el rostro endurecido por la rabia. Nunca pensé que vería el día en que un hijo tratara a su propio padre con tanta crueldad. Leonardo, tú ya no eres un ser humano. Leonardo soltó una risa amarga, pero en sus ojos solo había derrota. Ustedes no entienden nada. Un hombre de mediana edad, Gabriel, lo fulminó con la mirada. Entendemos más de lo que crees. Encerraste a tu propio padre en una jaula, lo dejaste morir lentamente en agonía. Si no fuera por el valor de Mateo, tal vez hoy estaríamos lamentando su muerte. Lucía forcejeó en pánico, gritando desesperada. Todo fue un malentendido. Solo queríamos enseñarle a ser más humilde. Él, cállate. La voz de Roberto resonó con autoridad. El oficial los miró con frialdad. Ambos están arrestados por maltrato a una persona mayor, abuso infantil y apropiación indebida de bienes. Prepárense para enfrentar la justicia. Lucía se puso lívida, con lágrimas cayendo por su rostro. No, no pueden hacer esto. Leonardo, haz algo. Pero Leonardo no dijo nada. Solo permaneció de pie, con la mirada vacía, dándose cuenta, por primera vez, de que había perdido. Unos minutos después, 2 policías los escoltaron hasta la patrulla. Justo antes de que se cerraran las puertas del vehículo, Mateo se acercó y miró fijamente a su padre. Yo siempre quise tener un buen padre. La voz de Mateo tembló, pero su determinación permaneció firme. Pero tú solo eres un hombre cruel. Leonardo bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de su hijo. El coche de la policía arrancó y se alejó. Leonardo y Lucía ya no tenían poder. En el hospital, Mateo se sentó junto a la cama de su abuelo, sujetando su mano con fuerza. El señor Esteban ya había recibido suero, y poco a poco el color volvía a su pálido rostro. Graciela, de pie junto a ellos, tenía los ojos enrojecidos por la emoción. Gracias a Dios que sobrevivió. El señor Esteban miró a su alrededor, su voz era débil, pero llena de gratitud. Les debo mucho, Santiago, Gabriel, Mateo, a todos ustedes. Mateo sacudió la cabeza, su mirada brillando con alegría. No, abuelo, no le debes nada a nadie. Solo hicimos lo correcto. A la mañana siguiente, las noticias sobre el arresto de Leonardo se extendieron por todo el pueblo. La gente hablaba sin cesar, indignados por lo que había hecho. Los periódicos titularon: empresario detenido por maltrato a su propio padre. Los vecinos HORRORIZADOS ante la verdad. Las imágenes de Leonardo y Lucía siendo arrestados por la policía aparecieron en todas las portadas. La gente empezó a boicotear su empresa. Sus socios comerciales cortaron toda relación con él. Sus cuentas bancarias fueron congeladas para la investigación. Leonardo lo perdió todo. Lucía, quien alguna vez fue altiva, ahora no era más que una mujer derrotada, temblando en la celda mientras imaginaba los años de prisión que la esperaban. La justicia finalmente estaba en marcha. Después de todo, Mateo se dio cuenta de que ya no le tenía miedo a su padre. Ya no era el niño asustado que siempre bajaba la cabeza ante Leonardo. Había aprendido algo valioso: ser valiente y luchar por lo correcto siempre será la mejor elección. Una mañana, Mateo entró en la habitación del hospital con una taza de leche caliente en la mano. Abuelo, ¿cómo se siente hoy? El señor Esteban sonrió, su mirada llena de ternura. Mucho mejor, gracias a ti.
Mateo dejó la taza sobre la mesa y habló con suavidad. Quiero que vuelva a casa conmigo. No quiero que esté solo en un lugar frío otra vez. El señor Esteban guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos se humedecieron. ¿Hablas en serio, Mateo? Sí, abuelo. Mateo asintió con firmeza. Yo lo cuidaré, como usted siempre me cuidó a mí. Por primera vez en meses, el señor Esteban sonrió de verdad. Una semana después, el señor Esteban fue dado de alta oficialmente. Al salir del hospital, se quedó sorprendido al ver a todo el pueblo esperándolo. Todos aplaudieron, dándole la bienvenida de regreso. Santiago se acercó y le estrechó la mano con fuerza. Bienvenido de vuelta. Gabriel asintió con la cabeza. De ahora en adelante, no estará solo. El señor Esteban miró a todos, luego miró a Mateo. El niño le apretó la mano con una gran sonrisa en el rostro. Por primera vez en muchos años, el corazón del señor Esteban se sintió cálido. Ya no tenía riquezas, pero tenía algo más valioso, una verdadera familia. Y Mateo, ese niño demostró que, sin importar lo pequeño que seas, cuando defiendes lo correcto, puedes cambiar un destino entero. 3 semanas después del arresto, Leonardo y Lucía finalmente fueron llevados a juicio. La historia del abuso contra el señor Esteban se había difundido por todo el pueblo y había captado la atención de los medios locales. La sala del tribunal estaba llena de gente. Todos querían presenciar el juicio de los dos seres despreciables que habían maltratado a su propio padre anciano. El señor Esteban, aunque aún estaba débil, había recibido permiso del médico para asistir al tribunal, acompañado por Mateo y el señor Santiago. Mateo sostuvo con fuerza la mano de su abuelo y dijo con voz firme: «Vamos a verlos pagar por lo que hicieron, abuelo». El señor Esteban no respondió, pero su mano temblorosa apretó suavemente la de su nieto, como una señal silenciosa de apoyo. Los dos acusados fueron escoltados al tribunal, con las manos esposadas y el rostro tenso. Leonardo se veía más demacrado que antes, con la ropa arrugada y la mirada cansada. Ya no tenía esa expresión arrogante de antes. Lucía, en cambio, intentaba mantener su actitud altiva, pero sus manos temblorosas delataban el miedo que sentía en su interior. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa llamado Eduardo Ramírez, golpeó el mazo y declaró el inicio del juicio. Vamos a examinar los cargos contra Leonardo Morales y Lucía Fernández por maltrato a un adulto mayor y abuso infantil. La sala quedó en silencio. La tensión se podía sentir en el aire. El primer testigo en declarar fue el doctor Álvaro Gómez, quien había tratado directamente al señor Esteban. Se levantó y miró fijamente a los acusados con una expresión fría y dura. Confirmo que el señor Esteban fue ingresado al hospital en un estado grave de desnutrición, con una temperatura corporal peligrosamente baja y signos claros de haber sido privado de alimento por un período prolongado. Si el niño Mateo no hubiera actuado a tiempo, el señor Esteban probablemente no habría sobrevivido. Un murmullo recorrió la sala. La indignación de los presentes iba en aumento. El siguiente en testificar fue el señor Santiago. Conozco al señor Esteban desde hace más de 40 años. Es un padre dedicado, un amigo leal. Nadie podría haber imaginado que su propio hijo lo trataría con tanta crueldad. Leonardo bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Lucía apretó los puños, con el rostro tenso. Pero el golpe más fuerte para ellos llegó cuando Mateo se dirigió al estrado. El niño se paró con la espalda recta y la mirada firme. El juez Ramírez le preguntó con voz calmada: ¿Puedes contarnos qué sucedió, hijo? Mateo tragó saliva y luego empezó a relatar todo. Mis papás cambiaron después de que el abuelo les entregó sus propiedades. Al principio, solo le restringían el dinero. Luego, lo mudaron a un cuarto pequeño y no lo dejaban ver a nadie. Decían que era un estorbo. La sala entera contuvo la respiración. Después, lo encerraron en una jaula de metal afuera. Al principio solo por unas horas, luego por días enteros. Apenas le daban pan duro y agua fría.
La voz de Mateo tembló un poco, pero siguió adelante. Cuando intenté ayudarlo, me golpearon. Mamá me pegó con un cinturón porque le llevé comida al abuelo. Una mujer en la sala exclamó horrorizada. Dios mío, ¿cómo pudieron hacerle eso a su propio hijo? El juez asintió y luego se giró hacia Leonardo y Lucía. ¿Tienen algo que decir? Lucía se puso de pie de inmediato. Señoría, esto es un malentendido. Mateo es solo un niño, sus palabras no pueden tomarse como prueba. Silencio. La voz del juez retumbó con autoridad. No nos basamos solo en el testimonio de Mateo. Tenemos videos, testigos y pruebas médicas. ¿Tienen algo más que alegar? Leonardo permaneció en silencio. Sabía que ya no tenía escapatoria. Tras varias horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. El juez Ramírez golpeó el mazo y dictó sentencia. Leonardo Morales y Lucía Fernández son condenados a 15 años de prisión por maltrato a un adulto mayor y abuso infantil. La sala estalló en aplausos. Lucía gritó desesperada. No, no puedo ir a la cárcel. Esto es un error. Leonardo no dijo nada, simplemente permaneció allí, con el rostro pálido, como si su mundo entero se hubiera derrumbado frente a sus ojos. De inmediato, 2 oficiales de policía se acercaron y les pusieron las esposas. Mateo se quedó junto a su abuelo, observando cómo se llevaban a su padre. Ya no sentía miedo. Leonardo giró la cabeza para mirar a su hijo por última vez, pero en los ojos de Mateo ya no había rastro de la búsqueda de amor o aprobación. Lo había perdido todo, su familia. Una semana después del juicio, Mateo y el señor Esteban se mudaron oficialmente a una pequeña casa en el pueblo. Los vecinos se unieron para ayudarles a remodelar la casa, comprando muebles nuevos y arreglando los desperfectos. Todos querían compensar su indiferencia por no haber intervenido antes. Aquella mañana, Mateo y su abuelo estaban sentados en el porche, disfrutando del cálido sol. El señor Esteban inhaló profundamente, sintiendo la libertad que no había tenido en muchos años. Mateo, tengo una pregunta, dijo de pronto. Sí, abuelo. El anciano lo miró con seriedad. ¿Te arrepientes de haberte enfrentado a tus padres? Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego, negó con la cabeza. No, abuelo, hice lo correcto. El señor Esteban sonrió, con los ojos llenos de orgullo. Eres mi esperanza, Mateo. El niño le tomó la mano con fuerza, su mirada llena de determinación. Y siempre te protegeré, como tú me protegiste a mí. Después de tanto sufrimiento, al fin habían encontrado la verdadera paz. No más miedo, no más opresión, solo familia, amor y justicia. El sol de la mañana bañaba con su luz cálida el pequeño barrio. Ya no había jaulas de metal. Ya no había llantos en la noche. Ya no había un peso sobre el corazón de Mateo y el señor Esteban. Habían ganado. Esa mañana, Mateo se despertó temprano y salió al porche. Vio a su abuelo sentado en su vieja silla de madera, saboreando una taza de té caliente. Mateo sonrió y corrió a sentarse a su lado. ¿Cómo te sientes, abuelo? El señor Esteban lo miró con ternura. Mejor que nunca, Mateo. Por primera vez en meses, realmente sentía que estaba vivo. No era más una sombra atrapada en una jaula por su propio hijo. Después del juicio, la historia del señor Esteban y Mateo dejó una profunda huella en el pueblo. Las personas comenzaron a preocuparse más por los ancianos que vivían solos. Empezaron a visitarlos, a ofrecerles ayuda, a asegurarse de que nunca más fueran ignorados. Graciela, la ex empleada doméstica de Leonardo, abrió un pequeño comedor comunitario para ofrecer comida gratuita a los más necesitados. Santiago y Gabriel continuaron apoyando a Mateo y a su abuelo, ayudándolos a adaptarse a su nueva vida. Ya no estaban solos. Después de meses de vivir con miedo, finalmente Mateo pudo hacer lo que cualquier niño debería poder hacer. Volvió a la escuela, hizo amigos y comenzó a sonreír de nuevo. Una tarde, Mateo regresó a casa con el rostro iluminado de felicidad. Abuelo,
hoy me eligieron para el equipo de fútbol de la escuela. El abuelo Esteban soltó una carcajada y dejó el periódico a un lado. Muy bien, mi querido nieto. ¿Cuándo será tu primer partido? La próxima semana. Tienes que venir a verme, abuelo. El abuelo Esteban le revolvió el cabello con cariño. No me lo perdería por nada del mundo. Mateo solía temer perder a su abuelo para siempre. Pero ahora, cada nuevo día era una oportunidad para disfrutar la felicidad juntos. Mientras Mateo y su abuelo disfrutaban de su nueva vida, Leonardo y Lucía enfrentaban su propio infierno. En la cárcel, el dinero y el poder ya no podían protegerlos. Lucía era rechazada por las demás reclusas. Nadie quería hablar con una mujer que había maltratado a su propio suegro y a su hijo. Leonardo, por su parte, lo había perdido todo. Una mañana, se sentó en un rincón de su celda, mirando en silencio la fría pared. No había más banquetes lujosos. No había más casas enormes. No quedaba nadie que lo respetara. Solo quedaba la soledad. Pensó en Mateo. Recordó la mirada de su hijo el día que la policía se lo llevó. Mateo ya no le tenía miedo. Y eso hizo que Leonardo se diera cuenta de que realmente había perdido a su único hijo. Una mañana, Mateo recibió una carta. Al abrirla, leyó el nombre del remitente, Leonardo Morales. Frunció el ceño y se la entregó a su abuelo. Papá me mandó una carta, dijo en voz baja. El abuelo Esteban suspiró profundamente y la abrió con manos firmes. En el interior, Leonardo había escrito: Mateo, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estaba equivocado. Lo he perdido todo, pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Mateo terminó de leer y se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, dobló la carta con calma y la dejó a un lado. No necesito leer más. Ya es demasiado tarde. El abuelo Esteban asintió con tristeza. Sabía que su nieto había crecido mucho después de todo lo que habían vivido. Leonardo podía sentir remordimiento, pero nada de eso borraría el daño que había causado. Esa noche, Mateo y su abuelo se sentaron en el porche, contemplando el cielo estrellado. Mateo se volvió hacia él, con una expresión seria y decidida. Abuelo, he estado pensando mucho últimamente. El abuelo Esteban sonrió con ternura. ¿Y en qué has estado pensando, mi querido nieto? Quiero ser como tú, quiero ser alguien fuerte, justo, y que nunca se aleje de lo correcto. Esteban lo miró con los ojos llenos de orgullo. Mateo, no tengo duda de que llegarás a ser un gran hombre. Siempre estaré contigo. Mateo tomó la mano de su abuelo y la apretó con fuerza. Tú eres mi única familia. Siempre voy a cuidarte. El abuelo Esteban soltó una pequeña risa, pero por dentro sentía una inmensa felicidad. Habían superado lo peor. Ahora, solo les esperaba un futuro lleno de luz. Mateo, que alguna vez fue un niño temeroso que se escondía en los rincones, se había transformado en un pequeño guerrero que se atrevió a enfrentar la injusticia. Y Esteban, quien fue traicionado por su propio hijo, encontró el amor más puro en su nieto. Leonardo y Lucía tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Para ellos, ya no había retorno. Lo esencial era que la verdad había salido a la luz, y la justicia había vencido. El amor había resurgido, más fuerte que nunca. Mateo y su abuelo encontraron un nuevo comienzo, una vida que nadie podría arrebatarles. Habían vencido. La historia de Esteban y Mateo es una prueba poderosa del valor de la justicia, el coraje y el amor. Nos recuerda que la codicia y la crueldad siempre encuentran su castigo, mientras que la perseverancia y la bondad conducen a la victoria. Mateo, siendo apenas un niño, tuvo el valor de enfrentarse al mal y proteger a quienes amaba. Esta historia también nos enseña que la verdadera familia no siempre viene con la sangre, sino con el amor y el apoyo incondicional. La justicia puede demorar, pero siempre llega. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.